Ahora sí, oficialmente, Carolina Albanese, abogada y mentora especializada en el cruce entre derecho, moda y sostenibilidad, es subdirectora del Instituto de Derecho de la Moda, asesora a diseñadores, marcas y emprendedores en contratos, consumo y desarrollo de negocios responsables. Tiene un magíster en Derecho de Consumo y especialista en Derecho de la Moda, entre muchas otras cuestiones más. Carolina, bienvenida y muchas gracias por esta charla. Gracias, Ada, a vos. Hoy vamos a estar hablando sobre la famosa ley anti-Shane, ¿no? Inicialmente, previo a que le demos la bienvenida a quienes hoy están acompañándonos en este momento en el vivo y seguramente que nos verán también después en el grabado, no es azaroso que esta ley surja en Francia, ¿no? ¿Qué implicancias tiene esto? Ay, sí, antes que todo, gracias. Gracias No, por por favor. invitarme. Tu espacio me parece espectacular. Y antes que todo, y viste que los avisos parroquiales se pasan al final, casi cuando te vas de la misa, pero yo lo voy a pasar antes. em, las invito a todos a que participen del Congreso Latinoamericano de Derecho de la Moda que organizamos desde el Instituto de Derecho de la Moda en el Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, 21 y 22 de agosto, y en el que Ada está como expositora invitada. Así que después, si quieren, me preguntan o demás, y ya en breve, en unos días, vamos a empezar con la difusión y va a estar en redes y demás. Acá nos dicen, ya estoy inscripta, Eli Ay, me Negre. alegro, porque cuando lo ven de Congreso Latinoamericano, Derecho de la Moda, Colegio Público de la Abogacía, dicen, bueno, solo abogados. No, es abierto al público. De hecho, es interdisciplinario, diseñadores, bueno, Ada, licenciada en diseño, o sea, no es que es exclusivo al contrario, como lo es la disciplina, el derecho de la moda interdisciplinaria, así es el Congreso, porque somos muy conscientes de que necesitamos interactuar. Así que bueno, ahí todos bienvenidos. Pero sí, hablábamos con Ada un ratito. ¿Qué? Va a tener, el evento va a tener proyección en red. Ay, No, no me sale en streaming, solo no. presencial. Ok. Solo Igualmente, presencial, sí. les voy a compartir la información. Luego, más llegados a la fecha, cuando esté lanzado, les vamos a enviar un mail con toda la información para que quienes quieran participar puedan hacerlo. Sí, es solo presencial porque el año pasado fue el primero, este es el segundo que hacemos, y el año pasado no había posibilidad de hacerlo virtual y nos encantó, qué mala. Pero la realidad es que había gente de Uruguay, de Córdoba, de Rosario, que habían llegado, más allá de los expositores de otros países que también va a haber en esta ocasión, y fue súper enriquecedor el poder interactuar, el uno a uno. Y este año nos dijeron, bueno, ¿quieren hacerlo híbrido? Podemos ver cómo hacerlo, es un esfuerzo, no sé qué. Y dijimos, bueno, no, dejémoslo presencial, que fue tan interesante el formato presencial y nos gustó mucho. Así que bueno, creo que en algún momento, lo que pasa es que también tenemos como actividades que se hacen virtuales en el medio, mucho, por ahí más específicos, para hablar de un tema en particular. La última fue de falsificaciones y responsabilidad de las plataformas por la comercialización de productos falsificados. Y eso es virtual, abierto al público, pero bueno, hay que estar ahí atento a qué hacemos. Les voy a compartir, igualmente lo tienen en las redes, lo van a tener en el zócalo de este video, tienen todas las redes para poder seguir a Carolina Albanese, los proyectos que ella lleva adelante y también la información que comparte en sus redes, que habla constantemente sobre esta vinculación entre derecho de la moda y nuestro ámbito, que es la sustentabilidad y la sostenibilidad, que es propio de nuestra comunidad. Así que los invito a que la puedan seguir y que estén ahí al tanto en todas sus redes, que ella comparte material. En LinkedIn tiene como material más académico y publicaciones súper interesantes. Y en Instagram, por supuesto, la van a ver cotidianamente, que nos mantiene actualizados. En Instagram me hago la loca. Sí, para mí Instagram es diversión. Sí, LinkedIn sí, es más sí. profesional. Pero bueno, vos me decías que no es casual No es casual. que, no, y tal cual. Y Ada me decía, bueno, muy acertadamente, Francia es la cuna de la moda, sí, totalmente, no es casual,
Francia, la realidad es que hace unos cuantos años viene siendo como un faro en sostenibilidad y un faro en legislar la sostenibilidad, ¿no? En regularla de alguna manera. Cuando hablamos del derecho, a veces nos parece que, o nos parece no, es la realidad, el derecho, muchas veces las legislaciones llegan como caminando atrás y llegando a paso lento, y por eso es tan importante ver a estos países que están de vanguardia con la legislación, aunque realmente a veces es lento el proceso, pero del derecho en el mundo, porque la realidad es que el derecho lo creamos nosotros, las personas. Empezamos con el conflicto, empezamos con las necesidades, empezamos con los reclamos, a partir de eso se va a los tribunales, se genera jurisprudencia y en algún momento algún legislador lo toma y llega a la ley, pero siempre empieza en la sociedad del derecho. En qué, o sea, para quien no está al tanto, qué implica esta ley anti-Shane o denominada anti-Shane? A grandes rasgos, para quien no está al tanto de esta ley. Sí, es anti-Jane y anti-Temu, diría yo, anti las dos. Lo que hace esta ley, primero te cuento un poquito en qué estado está en proceso legislativo, ¿no? Porque dicen, salió la ley anti-Jane, bueno, todavía no está vigente. La ley, el primer proyecto, el proyecto original, fue presentado en la Asamblea Nacional, que sería un equivalente a nuestra Cámara de Diputados, en marzo del 2024. Por marzo-abril del 2025 yo saqué justo un artículo de newsletter diciendo, che, ¿qué pasa? Un año hace y no pasó nada con este proyecto que se había presentado. Bueno, en junio lo trató el Senado y en lo que se denomina en el proceso legislativo francés la primera lectura, lo aprobó el Senado a ese proyecto, pero ahora pasa a una comisión mixta, es decir, bicameral, de las dos cámaras, donde empiezan como a revisar el texto, si le hacen modificaciones o no, hacer una aprobación conjunta y después va a haber un montón de cosas para reglamentar. Y después va a ser operativa esa norma, ¿sí? Entonces todavía no está vigente. Pero todavía no está vigente, pero ya estamos todos al tanto de qué se trata esta ley. Bueno, lo que hace esta ley, en principio, es intentar frenar o ponerle como un cerco a todo lo que es la sobreproducción y el hiperconsumo de la moda ultra rápida. En el texto lo llaman como moda express, ¿sí? O ultra fast fashion, ¿sí? En inglés, como moda ultra rápida, y a mí lo de moda express me gustó, me parece tan contradictorio, la moda es tan profunda y esto es... Ahora, ¿cómo hacen para eso? Bueno, lo primero que hacen es decir, bueno, ¿sabes qué? Vos, cada prenda que vendas va a tener un impuesto como ecológico o un impuesto apuntado al daño que vos le haces al medio ambiente. Es como un impuesto castigo por cada prenda que venden, que comercializan. Y ese impuesto es progresivo. En cuanto la norma sea operativa, va a comenzar a tener un impuesto por prenda de 5 euros y llegando en 2030, lo que dice el proyecto, de nuevo, porque todavía no está vigente, a 10 euros por cada prenda. ¿Sí? Eso por un lado, eso al que comercializa, ¿no? A Shein, a Temu, ese impuesto. Pero no solo se dedica a castigar, entre comillas, o a imponer esa barrera, porque también dice, bueno, todos los microenvíos que no procedan de la Unión Europea van a tener también un recargo de 4 euros por cada microenvío. Microenvíos son esos paquetes que pide el consumidor, ¿sí? Que compra el consumidor. Es decir, que el consumidor también lo carga con eso. Y además también regula la publicidad. La regula no, la prohíbe. Ahí vienen algunos cuestionamientos míos en relación con la norma. Prohíbe la publicidad directa e indirecta. La publicidad directa es la prohibición de cualquier tipo de publicidad al consumidor de manera directa de productos, artículos e incluso de la plataforma, porque vieron que tanto Shein como Temu no es que venden Shein, venden varias marcas, son plataformas o marketplaces donde venden varios vendedores, varias marcas. Y la publicidad indirecta
es la que hacen influencers, afiliados. Afiliados son aquellos que, por ejemplo, hacen como un haul, un unboxing y te dicen, ay, esto te dejo el link donde me lo compré. Claro, vos apretas el link, compras y le va como una comisión a esa persona que hizo esa publicidad indirecta. Indirectamente a vos te hizo una publicidad. Acá está claro el punto este que también en algún momento comulgo con tu ruido en esto de qué es mejor, o sea, educar a un consumidor para que sea crítico respecto a lo que se va a consumir o prohibir la publicidad. Mira, a mí me hace ruido eso. Yo trabajé, no recién recibida, pero sí de joven abogada, en una tabacalera. Temas Y polémicos ese también. no, si nunca estoy en algo tranqui, nunca relajadito, pero en una tabacalera. Entonces, la tabacalera, claro, era justo en los años en los que empezó toda la regulación de la publicidad de las tabacaleras y la prohibición de la publicidad. Las tabacaleras, Philip Morris, BAT, British American Tobacco, iban adelante de la norma. Ya se habían autorregulado y después les llegaba la norma. Siempre, ¿eh? Siempre se autorregulaban y después llegaba la norma del Estado. Em, y la realidad es que no les bajaba el consumo. Claro. No implicaba que la prohibición de publicidad que antes el auto Marlboro estaba en la Fórmula 1 dejó de estar. Dejamos de tener a Lucky Strike en una revista, pero no solo en la tapa ni en la contratapa. Dejamos de tenerla en página, dejamos de tenerla en kioscos. Dejamos primero kioscos a una cuadra de un colegio, después kioscos, después nada. ¿Qué publicidad de cigarrillos ves? Bueno, no, no significó a lo largo del tiempo una baja en el consumo. Yo ahí, trabajando esos años, ¿viste? Steve Jobs dice como eso, que los puntos en los que a vos te parecen muy duros en tu vida o que no te gustaron o que tuviste conflictos por algo, a lo largo del camino vas a ver, cuando mirás para atrás decís, ah, esto me sirvió para esto. Siempre lo traigo a colación porque para mí es súper irrelevante eso, porque en algún momento estando trabajando ahí yo me cuestionaba y decía, pucha, qué trabajo conflictivo. Y hoy por hoy digo, ¿cómo me enseñó? No, no, sí, ¿No? a ver, Y, y- y cuánto aprendí en el entorno de esa publicidad dura, de la irrelevancia del consumidor, de como consumidores cómo miramos lo que queremos y lo que no queremos no miramos, y cómo nos informamos cuando queremos realmente. Eso no significa que el Estado esté ausente, ¿sí? Pero para mí, prohibir la publicidad es como que me pongan así. Ah, bueno, no lo veo. Bueno, está bien. Y yo, a ver, cuando dejo de comer chocolate es porque soy consciente que el exceso de chocolate me va a hacer mal, no porque no lo vea el chocolate. me gusta mucho la comparativa que estás haciendo, porque de hecho las tabacaleras hoy tienen la antipublicidad, que Mm. es la etiqueta en los Total. cigarrillos con todo lo que implica o las potenciales consecuencias que puede llegar a tener el consumo de tabaco en el S- usuario. Que comenzó con la leyenda el tabaco es perjudicial para la salud como obligatorio de una ley. Y hoy llegamos a la mitad del paquete con una imagen que choca con... Y Digo, llegaremos a lo mismo con la ropa, porque en definitiva seguimos viendo documentales de trata de personas, de explotación laboral, de toda esta cuestión, pero pareciera que generan el efecto inverso, ¿no? Como que uno se queda inmune ya a la imagen, queda inmune a la información. Bueno, algo más contaminado, séptimo continente de plástico, microplásticos por todo. Bueno. Como que genera como lo que decís vos, ¿no? Quizás algo que es casi el sentido inverso, o sea, sigue habiendo el consumo, no, no. Yo me sí, pregunto, esto, aparte sabemos que esto no aplica a Shane, a Temu, no aplica tampoco, y acá viene otra controversia, a otros productores, como entre ellos Sara, entre otros, Zara, como H&M, Decathlon, Kylie. Es bueno, proteccionista. De alguna manera, Francia con esta norma o con estas disposiciones que no sabemos cómo van a salir, porque eso fue como cuestionado en lo que nosotros llamamos considerandos de la norma o fundamentos de la norma, dice algo así como que
le apuntamos a esto por la cantidad de referencias o la cantidad de modelos, porque el proyecto en la Asamblea Nacional, en la Cámara de Diputados, había salido por la cantidad de productos que fabricaban, ponele, ¿no? Era un mínimo de, yo no me acuerdo si era 3.000 productos por día, ya entraba en la categoría de ultra fast, entonces ya le aplicaba la norma. Y el Senado lo que propone en esta primera lectura es, no, mira, vamos a tratar por cantidad de referencias o cantidad de diseños por día. Y van a ser ultra fast los que hagan, creo, si mal no recuerdo, que era 6.000 o más diseños por día. Piensa en la locura, ¿no? Igual. No, 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 Piensa en la no. locura de cantidades que estamos hablando. Son como un exceso. Y eso deja fuera a Zara, H&M, que están entre los 3.000 referencias Que o ya diseño. era un montón antes, Un montón, que ya era un montón. Y lo que menciona es como que hay marcas o hay compañías o hay empresas de moda que sí se están preocupando por el ambiente, se están preocupando por ser ecológicamente responsables, entonces a ellas y dan trabajo local, generan muchísimos puestos de trabajo local, mueven la economía local de la Unión Europea, porque ahí están hablando de Francia, pero saben que eso, que lo que se legisla en Francia como en cada país de la Unión, impacta de alguna manera, y más cuando viene de Francia, va a ser un faro en textil para todo lo que es el Pacto Verde Europeo. Pero medio lo que menciona es esto, ¿no? Menciona la cantidad de diseños por día y dice, bueno, el resto queda fuera y ahí la saca en un primer momento, pero además dice, bueno, las compañías locales se están preocupando, están siendo ecológicamente responsables, se están preocupando de los residuos que generan, sí, lo cual es cierto porque se les viene la responsabilidad extendida al productor y les va a dar con todo. Generan puestos de trabajo local y eso no es poco. Eso es un montón. Y eso, en eso yo les, o sea, les doy la derecha porque digo, qué bien que piensen en los puestos de trabajo. Y ya saben que las empresas locales están acotadísimas por toda la normativa, el reglamento de ecodiseño, por la responsabilidad extendida del productor. Entonces, bueno, está en cierta forma protegiendo a Zara, H&M, Decathlon, tantas otras. Pero a mí en un principio, cuando apenas salió la noticia, dije, ah, mira qué piolas, y a estos no, ¿por qué? Y después cuando me puse, investigué, dije, bueno, no es irracional, no es porque sí, Tiene una esa lógica, tiene un anclaje en distinción. tomar esta Sí, decisión. sí, sí, Otra de las cosas y otro de los aspectos que para mí están muy vinculados con el tema de la guía anti-Shame tiene que ver con el pasaporte digital. Yo no sé si quienes están hoy escuchándonos han escuchado hablar sobre este tema, ¿no? La DPP, y que tiene que ver con esta cuestión del pasaporte digital que tiene cada prenda, porque sabemos que lo que se produce en un lugar se comercializa en otro y termina muriendo en otro punto, ¿no? Entonces, a partir de este pasaporte digital podemos saber la trazabilidad que tiene un producto a través de, bueno, esto que decís vos, ¿no? La responsabilidad extendida del productor, que el productor sea responsable de dónde terminó esa prenda. Han habido documentales donde han puesto 5 tags y han encontrado prendas en los lugares que ya sabemos, ¿no? En 5 continentes distintos. total. Entonces digo, ¿qué se sabe esto de la DPP? ¿Cómo pueden este ecosistema que ya estamos viendo, ¿no? Más allá de que esté efectivamente aplicado y que se pueda ejecutar de acá a unos años o no, pero definitivamente está teniendo todo un mismo ecosistema de Todo este cambio. ecosistema es el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo es una serie de políticas que se traducen en reglamentos posteriores, que es la normativa obligatoria para los países dentro de la Unión Europea, que todos hablan de sostenibilidad y de normativa aplicada a la sostenibilidad en la industria de los combustibles empezó hace ya varios años y ahora están apuntando a dos industrias, la textil y la de alimentos. Todo lo que es todo este paquete normativo del Pacto Verde Europeo apunta a eso. El pasaporte digital va a ser, y hay ya empresas y marcas que ya están
haciendo como un pasaporte digital, porque en enero del 2026 empieza a estar a, a tener que las empresas obligatoriamente informar en ese pasaporte digital o de alguna manera hay información que les van a decir, bueno, esto lo tenés que informar de manera obligatoria y esta información es específicamente, tenés que decirnos, por ejemplo, dónde se confeccionó, cuál es la composición, la trazabilidad. Ahora, eso va a empezar a estar vigente en enero del 2026, si mal no recuerdo, pero hay un periodo de adaptación, obviamente, de la norma de 18 meses, ¿sí? De un año y medio. Por lo que a mediados del 2027 sí ahí empieza a ser efectiva de cumplimiento, que puede haber un control por parte de los estados, que puede haber sanciones, ¿sí? En el periodo de adaptación, no. Justamente es el periodo en el que, y las empresas, la realidad es que, por ejemplo, Sara ya tiene alguna información. Vos escaneás un QR y ya llegás a cierta información de dónde se hizo, de la composición, si es con material reciclado, porque aparte todo este pacto verde, el pasaporte digital, se relaciona con el reglamento de ecodiseño, que el material que usás, la forma en que diseñás, va a tener que pensar en no solo en que sea estético, o que sea lindo, o que sea funcional. Que sea El responsable, mate- ser transparente. Claro, y que el material sea de larga duración, que sea posible la reutilización, que sea posible la reparación y que sea posible el reciclaje. Ya sabemos que si mezclamos y compramos algodón con poliéster, para lo único que sirve es para hacer trapo de piso, para desmenuzarlo y hacer trapo de piso. Entonces, bueno, eso ya no. Entonces va a tener que tener toda esa Es información, ¿no? increíble que recién estemos hablando de esto en el 2025, proyectando para el 2026, con suerte aplicado para el 2030, con el mejor de los En Europa. escenarios. En Europa, y es acá donde tenemos el tema, ¿no? ¿Cómo afecta esto a Argentina? Porque hoy tenemos Temu que te llegan el haul Ay, por 0 pesos. O sea, es como educar al hiperconsumismo y por eso las muestras gratis, que de gratis ya sabemos que no tienen no, y nada. ¿sabés qué me parece también muy interesante? Y vuelvo a la ley anti-Shane, que también apunta, y también viene de una ley digital anterior que está en Francia, también apunta a todo lo que es los patrones oscuros en la compra digital y la protección al consumidor y la información engañosa, en la ruletita de apretá y tenés un descuento, el que se te está agotando, estos son todos patrones oscuros, o sea, son formas desde lo digital, de manera algorítmica, de jugar con nuestra voluntad y eso está prohibido. Entonces, lo que trae también a colación esta nueva norma, que si bien ya estaba en una norma digital en Francia de comercio digital y que hablaba no solo de eso, sino también de la obsolescencia de los electrónicos y demás, como que sigue, es como un escalón más sobre compra digital, comercio digital y publicidad engañosa y todo eso. Y eso también se empareja con la DSA y con la DMA, que son de directivas de la Unión Europea sobre mercados y servicios digitales. Así que todo está, yo siempre digo, el derecho es un sistema conectado, interconectado. Cuando hablamos de derecho constitucional no tiene nada que ver con comercial, un montón de cosas, todo se conecta. No lo podemos ver como una cajonera porque la realidad es que así como la vida en sociedad tiene conexiones por donde no Sí. imaginamos, el derecho es un reflejo de nosotros. Ahora, este impacto que estamos viviendo nosotros en Argentina por esta Ay, cuestión sí, de la ola verde europea y que como ahí se tienen que ir de ahí porque van a dejar de tener ese público, ese comercio, dices, bueno, ¿a dónde vamos? Y podemos ir a Latinoamérica y total. podemos desembarcar acá. La pregunta es, ¿Argentina va a tener, no estoy hablando del cierre de las importaciones, no estoy hablando de, ¿va a tener algún tipo de ley? ¿Está en vista algún tipo de norma para todo esta... No, no te No veo con cara de... todavía. Ah. No, no, No te digo con cara de sí, estamos teniendo un proyecto de. no No, sabes los proyectazos que hay. No. no.
No por ahora, no, no que yo sepa, ¿eh? A ver, por ahí estoy desconociendo algún proyecto que se haya presentado, pero en mi conocimiento no hay ningún proyecto. ¿Qué me pasa cuando veo, no sé, que gente conocida en las redes, por ahí no un celebrity o alguien famoso, sino que alguien que dentro de su red tiene 200.000 seguidores, qué sé yo, transmite emoción y transmite como esa sensación de que la vida es feliz al desenvolver paquetes y paquetes. Y a mí me genera sensaciones muy encontradas. Digo, yo no cuestiono cuando no podemos elegir qué consumir, ¿sí? Cuando no podemos socioeconómicamente elegir qué consumir, no podemos cuestionar qué consume el que consume. No podemos estar diciendo, ay, ¿por qué compra en tal feria? Porque no tiene otra opción. Pero quienes mandan el paquete, yo creo que no es, creo no, estoy casi segura, el 90% tiene opción. Yo Entonces ahí eso vuelvo, me hace ruido, yo ahí vuelvo al tema de la educación del consumidor. total. ¿Sí? Digo, primero porque aparte del hiperconsumismo lleva a un montón de cuestiones que no necesariamente tienen que ver con la felicidad inmediata de esto, sino Con el ta- endeudamiento del eso te iba a consumidor. decir eso, con el endeudamiento, con, Supuesto. con las tarjetas que se enriquecen a través de Y mira, intereses que se empiezan a sí, cobrar. O sea, exactamente. es todo un ecosistema que también hay impositivo y también de intereses y de bancos y de un montón de otras billeteras digitales. Es increíble lo que se destapa cuando vos empezás a tirar de un hilo para ver cómo esto impacta en el resto. Y digo, ok, hay que educar al consumidor. Y vos decís, ok, yo coincido en lo que vos decís, en esto de uno no puede hacer una crítica de consumo cuando no todos tenemos la posibilidad de comprar o de consumir lo que creemos que es más conveniente. Ahora, cuando estamos hablando de comprar una taza, un termo, cosas que vos decís, ahí ya estamos hablando de educación de consumo. Total, totalmente de acuerdo. Y para mí, siempre veo como en la sostenibilidad, primero que el triple impacto, ¿no? Porque Claro. el ambiental es obviamente el que nos llega más patente. En el social hay un montón, porque también estamos comprando condiciones de trabajo que desconocemos, derechos humanos que no sabemos si son respetados o no. Y desde lo económico, el impacto en la sostenibilidad también habla de eso un poco, ¿no? Habla de estas microeconomías de los consumidores que quiebran a raíz de, o ese sobreendeudamiento del consumidor a raíz de el hiperconsumismo, que a veces me tildan de exagerada, pero a mí no me parece muy extraño. Muchas veces es evidente, ¿sí? La necesidad de consumir de manera permanente el producto descartable hace que uno permanentemente tenga que estar adquiriendo en un mercado en el que se va sin saberlo, endeudando. Y la economía, el impacto, a ver, la economía sostenible es para el negocio que sea rentable, siempre también lo menciono, porque si no es rentable, no es sostenible, pero también habla de nosotros como consumidores, ¿no? También como consumidores tenemos que ser sostenibles, porque si no, ¿qué sentido tiene? A mí me parece muy importante esta cuestión de que debiera abordarse inclusive en la instancia inicial de formación, secundarios, o sea, cómo uno debe manejarse económicamente en esto de la microeconomía, la capacidad de ahorro que uno tiene, la capacidad de consumo que uno tiene, la capacidad o entender lo que es un microcrédito, cómo aplicarlo, entender las diferencias entre las distintas tasas de interés que hay, porque uno dice, ah, esto tiene una tasa de interés tal, pero después la tasa de interés Francés, administrativa, alemán, y los claro, no, tipos de no. interés, Claro, los tipos los de interés sistemas. o sea, eso tiene que ver con la instancia de formación, saber cómo invertir. A ver, quienes hemos pasado en algún momento por la instancia del cheque, es como, ¿y esto cómo se hace? Ahora con el cheque virtual, con el Ahí e-check, sí, que el vos decís, e-check.
Como que esto no termina más. Ahora es muy sencillo, pero es como hay mucha cuestión. Y el emprendedor que está del otro lado, que la mayor parte de quienes estamos hoy conectados acá somos emprendedores, muchos pensamos que vender y marcarle un determinado porcentaje ya estamos ganando. Y lejos está de ser tan sencilla la ecuación. Y es por Terrible. eso que el emprendedor siempre está corriendo detrás de la rueda. Bueno, total. Y ahí me tocaste un punto, que ya que Sí. estamos acá entre emprendedores, se los levanto para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, tengo tienda online, tengo botón de arrepentimiento, conozco que por tener tienda online tengo la obligación por ley, Código Civil y Comercial de la Nación, Estatuto de Defensa del Consumidor, de realizar la devolución, o sea, la devolución es un derecho en la compra online del consumidor, devolverlo sin decir por qué, si es porque no le gustó, porque no tuvo la posibilidad de verlo en la compra física, ¿sí? Entonces, como compró a distancia, tiene el derecho de devolverlo. Esa devolución debe ser gratuita para el consumidor. No le puedo cobrar el envío por la devolución. Entonces, ¿es un costo caído? No debería ser un costo caído. En indumentaria, 20 a 30% de lo que se vende online sufre devoluciones. Entonces, si yo soy alguien que tengo una tienda online, que vendo online, que ofrezco online, estoy pasando días, viene el Día de la Madre, vendo un poco más. Yo no calculé en el costo del producto esa posibilidad y financieramente me puede Mucho debilitar daño, bastante. mucho daño. Entonces, más allá de que vos tengas el Día de la Madre, porque tampoco le podés estar cambiando el precio, porque es engaño al consumidor, más allá de eso, cuando vos calculás el precio, siempre tenés que calcular un estimado dentro del costo de devolución. Y sepan que sus productos tienen valor, además de precio, Claro. ¿no? Bueno, a ver, una de las partes que estamos hablando para este proyecto de Diseñoteca en este año, esta segunda edición, tiene que ver con justamente un mapa interactivo de productores y de proyectos que son sostenibles. Diseñoteca va a tener su mapa con todos los puntos de cada emprendimiento para que ellos con sus tiendas virtuales aparezcan en ese mapa los que la tengan o que las tengan en proceso y demás, para que sin intermediarios ellos puedan estar visibles y ser accesibles de consumo. Ahora, en ese proceso, claramente estamos trabajando con el equipo de Diseñoteca el tema de las tiendas virtuales. Porque acá viene el tema de que mucho emprendedor no tiene ni siquiera una tienda virtual, entonces se tiene que mover y vende solo el físico en el microentorno también. Y consigna, y después le vuelve el stock, no consignen más. Entonces, no Ay, hay forma perdón, de que pero el proyecto sea económicamente sostenible. Por eso estamos trabajando Diseñoteca, más allá de que no lo estoy vendiendo ahora, simplemente lo que digo es cuáles son nuestros objetivos. No es solo una muestra, es la excusa para que cada emprendimiento pueda tener herramientas de crecimiento y pueda ver estas cuestiones. A ver, muchos de los que están hoy ahora en esta charla, en este Meet, son parte de Diseñoteca, lo han sido o llegan acá por un proyecto que en común, por objetivos en común. Y la idea es esta, de que en este Meet termine este Meet y digan, che, ¿sabes qué? Yo no tengo el botón de arrepentimiento. Y es más, ¿sabes qué? Yo es tampoco tengo mi obligatorio, tienda. Secretaría de Comercio desde diciembre del 2020. Creo que Te- 4 de diciembre del 2020. tendría que tenerlo, ¿entendés? Entonces, de eso se trata. En cada charla poder impartir información para que cada emprendimiento pueda crecer, porque todas las decisiones de los que estamos acá hoy conectados impactan en nuestra microeconomía. Exactamente. ¿Vos sabés qué? Yo tengo una loca, un TOC, que es leer los términos y condiciones de las páginas, de las tiendas, de las marcas. Y grandes marcas, no te digo pavadas, porque redacto términos. Entonces, la loca de, a ver, este que tiene, esta es marca supermarca, a ver cómo tiene las... No, tu devolución tiene un costo de... Nada. Entonces, bueno, no. No va. Entonces, claro, entonces vos decís, bueno, a ver, tal marca, marcaza de shopping, ¿te cobra la devolución? O sea, por default, porque la tiene puesto ahí en los términos y condiciones, y yo que soy un emprendedor, que estoy arrancando, que remo contenedores en dulce de leche y piedras, me piden que la devolución sea gratuita, es terrible. Ahora, ¿elijo hacer las cosas bien o elijo hacer las cosas mal?
Eh, yo, mi sugerencia siempre es intentar hacer las cosas bien, siempre ir por hacer las cosas bien, y en todo caso, en el costo calcular ese porcentaje en el precio. Y cuando nos dicen la moda sostenible es cara, yo siempre digo la moda sostenible es justa, no es cara. A ver, para ir más o menos, porque pasaron 50 minutos de esta charla, Carolina, Ah, no parece me un digas. no, sí parece un pestaneo esto, pero pasaron 50, viste que te sorprendí. Tenemos preguntas varias, temas de registro los podemos ver en otras conversaciones. Acá voy a ir a ver. Hay cuestiones que ya hemos respondido a lo largo de la charla, así que esas no las voy a leer. Daniela, bienvenida Daniela también, nos pregunta, ¿podría pasar en Argentina esto de la generación de montañas que pasa en Chile con el desierto de Atacama, con esta cuestión Sí, de la importación de las mira, prendas? re buena pregunta. Hasta el año 2022 estuvo vigente una ley que prohibía la importación de ropa de segunda mano a Argentina, hasta diciembre de 2022. Esa ley no se renovó. Esa ley tenía un término. Las leyes pueden estar vigentes sin término o estar vigentes con esta ley está vigente hasta tal fecha y después se tiene que renovar. Bueno, esa ley tenía una fecha de vigencia y no se renovó y me desespera. Em, y tenía en realidad el fundamento de la norma, que siempre para nosotros es interesante ver el por qué. El fundamento de la norma era de salud pública. ¿Por qué? Porque la ropa cuando viene de segunda mano o se importa ropa que es de, entre comillas y 10 comillas, donaciones, puede venir con ácaros, puede venir intoxicada, puede ser, llegar a ser un residuo peligroso inclusive. ¿Sí? Ser tratado como residuo peligroso. Nosotros en la Constitución Nacional tenemos prohibido el ingreso de residuos peligrosos. En los fundamentos de esa norma decía, a raíz de esta prohibición que está en la cláusula ambiental de la Constitución, en el artículo 41, prohibimos el ingreso de ropa de segunda, de la importación de fardos de segunda mano. Esa norma cayó, esa norma cayó, pero era tan difícil importar que no entraba tampoco. La realidad es que hoy si buscan en TikTok fardos de ropa, encuentran. Claro. Encuentran venta de ropa por peso, encuentran otras cuestiones. Y ahí hay una cuestión de consumo, hay una cuestión de desechos, porque claro, al comerciante, al emprendedor le llega el fardo, no, nadie le garantiza condiciones de lo que recibe, empieza a mirarlo y obviamente va a ser un desecho de parte de eso. Esta es una cuestión, ¿no? Pero Es una de las también, tantas. En Jujuy lo que está sucediendo es que, bueno, ya hace rato que esto sucede en Jujuy, es más rentable, digo Jujuy porque está limítrofe de Chile y tienen acceso a estos fardos de forma sí, muy fácil. El impacto que esto tiene es que en la producción local es más rentable vivir de una feria del usado que producir diseño local. total. Y asimismo los emprendedores que son los productores de cultura les es más rentable vender el usado del fardo en la feria que sentarse a producir. Entonces, Y el escúchame impacto acá, cultural que Evo, tenemos es porque mucho sí, más importante es que... tremendo. Sí, ahí me encantó esa reflexión porque es realmente muy, muy cierta. Pero es como que nos pateamos un penal en contra. Porque es como que nos pateamos en contra, ¿no? En nuestro arco, quiero decir, porque hablamos muchísimo de la relevancia y de lo importante que es muchas veces acceder a segunda mano antes que elegir comprar algo nuevo. Ahora, eh, tan educados tenemos que estar como consumidores para darnos cuenta que comprar en segunda mano no es, ah, bueno, compro en segunda mano. Sí. Me pasó una vez que Claro. estaba dando una charla hace años, en el 2018 o 2019, en Bélgica, para la UNED, para una universidad española, eh, que, bueno, hablaba justamente esto, ¿no? De la responsabilidad en el consumo, de cómo podemos ser consumidores más conscientes y demás. Y una chica me dice, sí, yo soy muy consciente, yo compro todo de segunda mano. Ah, todo de segunda mano, bueno, está buenísimo. Sí, aparte es baratísimo, así que compro y no sé qué, y le regalo a otro y no sé qué. Claro,
La necesidad, yo creo que, a ver, así como el cumpleañitos de antes, que todos los jóvenes no me van a comprender, pero mi cumpleañitos era una torta y como veíamos una gaseosa cantábamos el feliz cumpleaños. O sea, no era que Hoy es la industria del cumpleaños. Hoy es la eh, industria. es tremendo. Decir que tengo varones y que con una pelota y una canchita ya está, pero es como todo tiene que, y no es solo eso, ¿no? La moda es todo, cómo hablamos, cómo consumimos comida, la música que escuchamos, los colores que nos atraen o que están, y también obviamente lo que vestimos, pero la forma en la que hacemos todo también es moda. Y No, no, estamos hace años así. por supuesto, coincido plenamente. Para mí estos temas son sumamente importantes y les recuerdo que estamos hablando con Carolina Albanese, que ella es referente en derecho de la moda y estamos hablando de sostenibilidad y cuestiones que nos impactan a nosotros diseñadores, productores, emprendedores, artesanos o tejedores que estamos conectados en este Meet o que nos estamos viendo en diferido. Vean la importancia de la interdisciplina, de poder hablar y cruzar este tipo de información que nos impacta a todos. Totalmente. Carolina, ¿dónde podemos o cómo podemos, dónde tenemos que ir o cómo podemos hacer para estar involucrados con estas temáticas y estar actualizados? Más allá de seguirte en LinkedIn, seguirte en las páginas, o sea, emprendedores que quieran estar actualizados con estos temas vinculados a Temu, al fast fashion y demás. ¿Dónde? Porque realmente quienes estamos acá, pocos tenemos información de, bueno, ¿y dónde puedo leer esto? Ah, qué Yo preguntón. lo que pasa es que yo les puedo hablar desde el derecho de la moda, entonces les hablo del Instituto de Derecho de la Moda, que la verdad es que es muy interesante. Nosotros como instituto en el Colegio Público de la Abogacía nos reunimos una vez por mes, pero esas reuniones son para, como desde el lado académico, para los miembros del instituto y somos todos abogados, abogadas también. Pero y cada tanto es bastante seguido, esas reuniones se hacen virtuales, abiertas a la comunidad y justamente abiertas a todo el que quiera participar porque nos parece relevante esa posibilidad, eso de decir, con lo cual yo les diría que estén atentos, atentas a todo eso que puede llegar a publicar tanto yo como Susi Bellognol, como la cantidad de miembros. Por acá veo algún miembro del instituto que estaba acá conectado, estaba Rosana Mazzolo, y no sé si había alguien más que también están en todo esto, ¿no? Pero también el compromiso. Yo tengo mi hermana en casa de Herrero, cuchillo de palo, no piensan como yo, pero yo les machaco un poco, ¿no? Como que evangelizo, voy intentando Evangelizo. hablar, claro, y voy intentando hablar y hablo y hablo. Y algo va a entrar, ¿viste? Pero bueno, creo que las generaciones posteriores, bastante posteriores a la mía, son más conscientes. Pero para mí la educación es un punto indispensable en nosotros como consumidores, que tampoco somos los únicos culpables. Es una responsabilidad entre distintos núcleos, el diseño, el que produce, el que comercializa y el que consume. Toda esa cadena, ninguno escapa a la responsabilidad en hacer las cosas mejor. Y el gran desafío de la moda para mí va a ser hacer las cosas mejor y seguir siendo rentables. Porque, y acá, y vos cortame, Ada, porque yo también, así No, como vos de pero te diseño teca, yo de esto no paro, ¿eh? No, 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 estamos acá todos Eh, atentos escuchándote. Pero a veces pienso, claro, ¿por qué no? ¿Por qué necesitamos de esta moda rápida? Y son grandes compañías que dan puestos, que generan muchísimos puestos de trabajo, que mueven la rueda de la economía también, y que ojalá estén en ese camino de hacer las cosas mejor. Pero todas esas compañías tienen accionistas, ¿no? Y ahí de nuevo el derecho se mezcla. Y si yo soy accionista y si yo, Carolina Albanese, ay, bueno, compro acciones de una compañía, ¿yo qué quiero? Que le vaya bien esa compañía, que genere dividendos, porque cuando cierre el ejercicio yo quiero cobrar la platita que me corresponde por la inversión que hice. Esas compañías tienen muchísimos accionistas, muchísimos dividendos que generar para que puedan cobrar en cada cierre de ejercicio. Y en algún momento esa ecuación empezó a pasar por, ok, cuanto más vendamos, a menor costo,
más dividendos vamos a tener. Y esa es la forma fácil y rápida. Pasa que acá hay otro tema que también está hablado por varios autores. La primera que viene a mi mente es Marta Riesu en su libro La moda justa, un libro que los invito a leerlo, es muy Sí, ágil de genial. Sí, sí, sí. Y ella en un momento nos plantea y dice, está mal visto, no está mal visto que la gente sea adicta a la compra de ropa, está bien visto. O sea, el que es adicto al juego se diagnostica y se le plantea un tratamiento. Pero el consumo de ropa excesivo, el consumismo, no solo de ropa, que es la oniomanía, no se diagnostica. Es como que, ay, consume mucho, tiene mucha plata, le va muy bien, o que o es la terapia del consumo, lo llaman también, ¿no? También causal de muchos divorcios, de muchos problemas en la pareja y demás. Pero a ver, digo, esto se puede diagnosticar como oniomanía y sin embargo, no porque está bien visto. Entonces ya cuando partimos de esta base, pues sí, claro, no hay chances de que podamos abordar la temática con la seriedad que esto involucra y con los impactos emocionales que esto genera, más en los adolescentes, que también hay estudios en donde esto indica que son muy frágiles y esta cuestión de que antes teníamos temporadas cada 6 meses, después pasamos a hacer una por mes, ya no sé, uno por semana. Una por semana. Pasamos a, no sé cuál es el próximo, uno por día, cómo seguir una tendencia, cómo poder planificar una identidad para un adolescente que se está construyendo contra una imagen de una marca que cambia semanalmente. Mismo las cantantes que son referentes pasan de un pelo de 3 centímetros a un pelo largo a la Ay, cintura. sí, Entonces vos sí. decís, estos que son referentes de imagen de muchos adolescentes que quizás no pueden discernir entre, che, esto ya es ridículo, y sin embargo pasan por estas transiciones, tiene un impacto emocional muy fuerte. Totalmente. Y me parece que es algo que también, a ver, sin querer achacar, ¿no? Pero que también tiene que ver con lo que está bien, como sociedad están presionados, pero también como familia, ¿no? Porque si en la familia no accedes tan rápido a todo, es como todo es un juego que no es fácil, ¿eh? Y No es fácil. voy a abrir un tema que espero que no nos lleve más de 10 minutos, porque podríamos seguir toda la noche hablando de esto. Pero me vino a la mente en función de lo que estuvimos hablando recién y que no te puedo dejar ir sin hacerte esta pregunta. Ay, Recientemente, ¿cuál? sí, recientemente hubo Ay. una marca en Argentina que hizo una alianza con Tejedores del Norte, una marca de carteras en Argentina, que hizo una alianza con Tejedores del Norte y empezó a vender suéteres diciendo, bueno, que habían tenido una alianza sin mencionar con qué comunidad, sin mencionar con... Y vos decís, ¿qué pasa acá con la apropiación cultural? Cuando una marca, o sea, es como un gris muy oscuro, muy No, intenso. no, Es un ningún gris muy... gris. Mira, y acá Digo, es un re tema que me encanta. Es impacto social, es parte del impacto social claro, en la sostenibilidad, ¿no? Lo que es cultura. Em, la moda se enriquece de las culturas, eso no lo podemos negar, no lo vamos a negar y no lo vamos a ¿no? cambiar. Porque las expresiones culturales también enriquecen a la inspiración, a la moda, y ese ir y venir de los elementos y de las expresiones culturales muchas veces suma, pero por eso no toda apropiación cultural es negativa. Yo cuando fui a Salta, Jujuy, me traje un suéter, el coso, bueno, me apropié culturalmente de esas cosas, pero ¿qué pasaba? ¿Qué es esa apropiación cultural tan distinta? Vos misma dijiste ya un aspecto clave, no visibilizaron a las comunidades, número uno. ¿Le habrán pedido el consentimiento? ¿Saben qué elementos culturales se estaban apropiando? Porque incluso cuando hablamos del Chaguar o hablamos o de cualquiera, la Guarda Pampa está más vapuleada que eh, tienen su significado, su simbolismo, pertenecen tal vez a un rito. Yo pensaba en otra cuestión. Yo decía, hablan de una alianza con una comunidad de tejedores y yo digo, ¿puede haber una alianza cuando hay tal asimetría entre las dos partes? Puede haber, preguntarle a Dior, que en el desfile del Cruz, creo que hizo en 2022 en Marrakech, que hizo todo bien, después de que le salió mal un par de cosas con el perfume Savage con Johnny Depp y con denuncias.
Después hizo todo bien, puede haber una alianza, pero en esa alianza tiene que haber, lo primero que tiene que haber es consentimiento de la comunidad. Después tiene que, y cómo hacemos, ¿no? Para el consentimiento de la comunidad. El consentimiento de la comunidad en Argentina tenemos el registro de comunidades indígenas y en cada comunidad indígena tenemos al referente o al cacique, ¿sí? Entonces, bueno, es el consentimiento de la comunidad de la cual queremos utilizar uno o más elementos o expresiones culturales, la visibilización de esa comunidad, el pago justo de esa Uf. comunidad. Ah, bueno, ese es el punto, el pago justo. Ah, ¿qué es el pago justo? ¿Cuánto es? Porque muchas veces hablamos de pago justo y digo, ah, bueno, lo que me pidan. Y cuando hablamos de Jaguar, por ejemplo, el Jaguar es exclusivamente em, cultivado por mujeres que van al monte, buscan la planta, la traen, y tiene un proceso larguísimo, extenso, sacrificado. El tejido, la fibra, la enrollan en sus muslos, en sus faldas, la ponen a secar, la tiñen, y después la tejen. ¿Qué es justo? ¿Cuál es el pago justo de eso? Ah, lo que me pidan, sí, desconocen totalmente. Entonces, ¿y cómo lo visibilizo? Y después, ¿qué más hago? Porque, bueno, lo visibilizo porque pongo, ay, la comunidad tal me... o lo sumo al proyecto. Que sean parte del diseño, que sean parte del desfile, que sean parte de la publicidad, que sean parte de las ganancias. Ese es el pago justo para mí. Claro. Que lo La verdad que que el sí. beneficio sea compartido en todo, no solo el beneficio de, ay, aparecen y... No, todo. La verdad que es un placer esta conversación, Caro. Los invitamos a que estén atentos a lo que va a ser ahora el Congreso Latinoamericano del Derecho de la Moda. Recordame las fechas que va a ser, por favor. 21 y 22 de agosto. 21 y 22 de agosto. Les va a estar llegando la información, se las voy a estar enviando dentro de las redes también. Los invito a que puedan seguir la cuenta de Carolina Albanese, que es Caro Fashion Liar, en Instagram, y en LinkedIn está como Carolina Albanese. Ella ahí sube constantemente información vinculada a nuestra industria que es textil y de la moda. Así que Carolina, nuevamente un placer tenerte en esta charla. Podríamos seguir claramente, temas no nos Total. faltan, pero me estoy llamando al silencio para no seguir hablando de otros temas. Te vamos a invitar para cuando tengamos un minuto más, poder sumarte en otras charlas. Comunidad, muchas gracias por sumarse a este encuentro y por supuesto te quiero dejar a vos el cierre, Caro, de este encuentro de hoy. No, muchísimas gracias, Ada. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado ahí, algunos con camarita, otros sin camarita, pero muchísimas gracias por estar atentos y cuenten conmigo para lo que necesiten, escríbanme, no tengan ninguna duda, estoy totalmente disponible y abierta y siempre tengamos en cuenta que la moda es la mejor de las formas de expresarnos como personas en una cultura, una geografía y un tiempo determinado. Un placer, nos estamos encontrando, que tengan todos una excelente noche. Chau, chau.